Cada vez que te propones un cambio, comienzas un camino hacia una meta y una serie de preguntas, una serie de aspectos que has de concretar y tener muy claros. Por ejemplo, ¿qué quieres exactamente? ¿Para qué lo quieres? ¿En qué tiempo lo quieres? ¿Y qué recursos, ideas o personas te pueden ayudar a conseguir ese objetivo? Y si bien estas preguntas que son tan necesarias, pues a veces incluso las pasamos por alto, existe una que en muchísimas ocasiones ni siquiera nos planteamos por lo simple que nos parece, pero sin embargo supone el pilar fundamental para conseguir ese cambio. De hecho, cuando la pasamos por alto, no nos la planteamos o simplemente no le damos importancia a la respuesta, pues es mucho más probable que acabemos abandonando o sintiendo esa lucha en el camino. Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en esta pregunta pilar de cualquier cambio objetivo que quieras conseguir. Vamos a ver por qué nos cuesta hacérnosla a pesar de que es tan importante y sobre todo también te voy a dejar algunos tips para que puedas bucear en esas respuestas. Recuerda que como siempre tienes en la descripción la línea de tiempo para que puedas ver de forma rápida el índice del vídeo y a golpe de clic moverte a esa parte del vídeo que más te interese ver. Te doy las gracias por acompañarme un día más. Deseo de todo corazón que encuentres en este vídeo algunas ideas o algunos tips que te ayuden a seguir realizando esos cambios, a conseguir esa meta que tienes en mente. Y la pregunta pilar en la que vamos a centrar este vídeo es: ¿realmente lo quieres? Sí, y antes de que te vayas, porque te resulta bastante obvio, porque obviamente cómo no lo vas a querer si has empezado a hacer ese cambio, has empezado a caminar hacia esa meta, ahí es donde está el quid de la cuestión. El hecho de que empieces un cambio, te plantees un cambio, no significa necesariamente que en el fondo lo quieras. Y es justamente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. La base fundamental está en que la mayor parte de nuestras respuestas son inconscientes. Nosotros actuamos en un 90-95%, dependiendo de la fuente en la que consultes, de forma inconsciente, porque nuestro cuerpo si no petaría, no tendría espacio, energía ni tiempo para analizar y procesar toda la información. Y justamente cuando nosotros iniciamos un cambio, existen también una serie de aspectos, de informaciones que están en nuestra parte menos consciente, que van a condicionar primero cómo nos vamos a relacionar con ese cambio y segundo, esa relación que vamos a tener con el objetivo final en sí mismo. Recuerda que una cosa es lo que sabes y otra muy distinta lo que crees que sabes. Y cuando vas a hacer un cambio, pues es lo mismo. Una cosa es querer ese cambio, otra cosa es creer que quieres ese cambio y otra cosa muy distinta es necesitar o creer que necesitas ese cambio. Ahí tu memoria en capas menos conscientes juega un papel fundamental y va a activar ciertas resistencias, ciertas señales que en un momento dado te pueden poner en lucha con esta pregunta, con estas respuestas o pueden activar esas sensaciones mucho más revueltas a medida que vas avanzando y que a veces te cuesta entender. Por ejemplo, muchos altibajos, esa sensación de quiero pero no puedo o quiero pero no quiero, incertidumbre, etc. Así que te voy a dar algunas de las razones por las que en un momento dado se pueden activar estas luchas. Razón número 1: miedos, inseguridades y expectativas. Cada vez que tú haces un cambio, si lo miras en perspectiva, lo que estás haciendo es empezar a hacer algo que hasta ahora no hacías. Y recuerda que tu cuerpo está programado para la supervivencia y el ahorro de energía. En este sentido, esas acciones le van a suponer una amenaza, aunque a nivel lógico, a nivel racional o con esa intención tú quieras realizarla. Tu cuerpo necesita un periodo de adaptación para entender, valga la redundancia, que esas nuevas acciones van a formar parte de tus nuevos patrones de conducta, de pensamiento o de respuestas o de tu rutina. De ahí que esas sensaciones relacionadas con el miedo, con la inseguridad, se ponen en marcha simplemente porque tu cuerpo te manda esas señales para que prestes atención a eso nuevo que estás incorporando y que él no tiene grabado en su sistema. También otro aspecto importante es la relación que tú tienes con las expectativas, la expectativa que tienes del cambio en sí mismo, del objetivo final, del proceso y de ti mismo en el proceso.
Esa lucha entre la imagen mental y la realidad que estás viviendo también pueden poner en marcha ciertos mecanismos de resistencia o de incomodidad que te pueden hacer dudar del proceso o que te pueden hacer sentir inseguro o cuestionar si lo que estás haciendo tiene sentido. Recuerda que en este vídeo simplemente vamos a dar contexto un poco a estas razones para que cada vez que tú empieces un cambio y conectes con todas esas sensaciones, pues puedas entender un poquito más qué está sucediendo y ahí hacerte las preguntas que necesites, o incluso cuando te hagas esta pregunta de ¿realmente quieres ese cambio? Pues puedas conectar con diferentes aspectos, diferentes necesidades o emociones que te ayuden a entender lo que estás sintiendo y lo que realmente quieres. Razón número 2, perpetuar un estado. Esta razón está muy relacionada con tu seguridad, con tu supervivencia, con el equilibrio. Cada vez que tú te propones hacer un cambio, eso implica que vas a empezar a incorporar acciones o patrones, a hacer las cosas de forma diferente a como has venido haciéndolas hasta ahora. Y aunque tú creas que lo quieres o lo tengas muy claro, una cosa es lo que tú sabes a nivel racional, a nivel lógico, a nivel mental, y otra cosa muy diferente es lo que tu organismo tiene grabado. Y esos cambios a priori le pueden suponer una lucha, una contradicción, porque de repente estás haciendo algo diferente que no tiene grabado. Esta contradicción se puede manifestar en algunos casos pues con la culpa. Nos sentimos culpables por hacer ese cambio, nos invalidamos a nosotros mismos, invalidamos lo que estamos haciendo, tenemos muchas dudas, muchas inseguridades, miedo a la incertidumbre, miedo al rechazo y al final, aunque sea de forma inconsciente, pues preferimos quedarnos como estábamos. Al final es esa lucha entre, sí, yo hacia afuera digo que quiero el cambio, pero internamente prefiero quedarme como estaba y lo único que hacemos es perpetuar un estado. De esto hemos hablado en otros vídeos. Al final una cosa es lo que nosotros pensamos y exponemos hacia afuera y otra cosa es la coherencia de nuestras acciones. Y en muchas ocasiones, a pesar de nuestro discurso, nuestras acciones manifiestan que lo que queremos es perpetuar un cierto estado porque ahí nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos o por lo menos es algo que conocemos. De hecho, una señal de esta razón es cuando tú llevas mucho tiempo con ese discurso de querer un cambio. Aparentemente sí, estás cambiando acciones en tu vida, pero la realidad cuando te miras en perspectiva es que sigues exactamente igual. Pues quizás ahí la razón de base que se está activando es que en el fondo prefieres perpetuar ese estado porque hacer ese cambio implica asumir una responsabilidad, ponerte en el centro que quizás en este momento no estás dispuesto a asumir. Y razón número 3, fidelidades invisibles o a veces no tan invisibles. Piensa que somos seres sociales y esto implica pues que tenemos muy acusado el sentido de pertenencia. De ahí que cuando nosotros iniciamos un cambio, pero de una forma más o menos consciente, pensamos, intuimos o sentimos que eso puede traicionar a una persona, a un grupo de personas o a un sistema, pues nosotros vamos a tender a sabotear ese proceso, aunque a veces nos cueste reconocerlo. Esto suele verse mucho en los sistemas familiares, cuando de repente una persona pues rompe un patrón que hasta ahora ha sido de una determinada manera, desde simplemente hacer las cosas de forma diferente o por ejemplo no seguir con un negocio familiar. A estas personas se les considera un poco las ovejas negras, pero lo único que están haciendo es cambiando un patrón que estaba muy instaurado en el sistema. Al final lo que se activa en estas personas es ese sentimiento de culpa, de falta de fidelidad, de estar haciendo las cosas mal, que no son leales al sistema. Y ahí entra ese conflicto entre lo que ellos quieren y lo que creen que deben de tener. Esta sensación de estar fallando al sistema, de estar fallando a una persona, de estar fallando a un discurso, a un patrón, etcétera, lo que hace es que les lleve a sabotear ese cambio que quieren, a sabotear el conseguir esa meta. Y este saboteo lo pueden hacer de una forma más consciente, incluso a veces son capaces de verbalizarlo y compartir esas sensaciones que están sintiendo, y en otras ocasiones simplemente lo hacemos de forma inconsciente, porque nuestro organismo tiene grabado toda esa memoria de fidelidad y entonces al final va a articular esos mecanismos para que respetemos ese patrón.
Como ves, esta pregunta aparentemente tan obvia, tan sencilla que es, oye, ¿realmente quieres ese cambio? Y que de forma rápida podríamos decir, hombre, claro, ¿cómo no lo voy a querer si lo estoy haciendo? Tiene mucha más chicha que esta respuesta rápida. Nos abre una ventana a conectar con nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestros condicionantes, nuestras inseguridades, la confianza que tenemos en nosotros mismos, nuestras fidelidades, etc. Por eso te invito a que si estás haciendo a día de hoy algún cambio, independientemente de que te sientes bien o sientas ciertas luchas, te pares y reflexiones sobre esta pregunta. ¿Realmente esto es lo que quieres? Y luego acompaña estas preguntas pues con esas complementarias que decía al principio del vídeo. ¿Qué quieres exactamente? ¿Para qué lo quieres? ¿En qué tiempo lo quieres? ¿Y qué te puede ayudar a conseguirlo? De hecho, puede pasar que a veces te hagas esta pregunta y de forma rápida pues veas todo muy claro y quizás en otro momento, aunque sea con respecto del mismo objetivo, te sientas más en lucha. Esto es totalmente normal. Recuerda al final que las preguntas son una ventana a mirarnos a nosotros mismos y nosotros vamos cambiando en función de nuestro momento de vida, de las personas con las que estamos interactuando, de nuestras inquietudes, de lo que en ese momento le estamos dando mayor atención, etc. Así que para finalizar te quiero compartir algunas ideas que te pueden ayudar a darte ese espacio para bucear en esas respuestas con calma y detectar quizás esas razones que en un momento dado te están haciendo entrar en lucha con ese cambio que crees tener tan claro que quieres. En un vídeo anterior, este de aquí, te compartía 4 preguntas que te van a ayudar muchísimo. Te lo voy a dejar enlazado en la cajita de descripción para que lo puedas ver después de este y complementes esta información, porque ahí profundizábamos muchísimo más en alguno de ellos, pero por si acaso no quieres verla, te dejo una lista rápida de preguntas que te pueden ayudar a bucear en ti cuando te plantees si realmente quieres ese cambio, quieres ese objetivo. La primera pregunta es, ¿qué quieres realmente? De forma concreta y rápida, que no dé cabida a la ambigüedad, a la interpretación o a divagar. ¿Qué quieres realmente? Segunda, ¿para qué lo quieres? Tercera, ¿qué quieres al conseguir ese objetivo? Esta pregunta te va a ayudar a conectar con esa imagen final, ¿no? Cómo te proyectas a ti mismo una vez que habéis conseguido ese cambio. Siguiente, ¿por qué quieres ese cambio? ¿Por qué quieres ese objetivo? Siguiente, ¿para qué lo quieres? El matiz es ligeramente diferente. ¿Con qué emoción vas a iniciar ese cambio? ¿O cuál es esa emoción dominante en ese momento en el que estás analizando ese cambio? ¿En qué piensas cuando avanzas? Y una de las preguntas que puede hurgar bastante claridad es ¿para quién exactamente quieres ese cambio? Estas son algunas de las preguntas que puedes tomar como punto de partida a la hora de profundizar y validar si realmente eso es lo que quieres. También importante, a medida que empieces a darte cuenta de esas respuestas, a darte cuenta de lo que realmente estás sintiendo, no te castigues, no te culpes, no saques ese látigo y empieces a exigirte más de la cuenta. Simplemente se trata de ir dándote esos espacios, de mirarte a ti mismo y de reconocerte desde tus necesidades y deseos internos más puros, desde tu esencia, y no simplemente desde esas expectativas que has ido adquiriendo, esos patrones que has ido adquiriendo o simplemente por la inercia o velocidad del día a día o de la vida. Deseo de todo corazón que en el vídeo de hoy hayas encontrado algunas ideas que te ayuden a entender un poquito más qué es lo que sucede cuando a veces estás en lucha o aparecen determinados pensamientos, sensaciones o emociones a cuando estás avanzando hacia un objetivo y que quizás tú dices, no entiendo por qué, si yo tengo claro que lo quiero. Bueno, pues simplemente lo que vas a hacer es regalarte esa ventana, ese espacio para ir un poquito más allá y hacerte esas preguntas para reafirmarte en si realmente lo quieres o quizás se están activando de fondo algunos aspectos que están condicionando ese avance. Una vez que lo reconozcas, pues ya decidirás hacia qué lado tirar. Quizás necesitas trabajar más en esas razones de bases que te impiden avanzar o quizás no es el momento de seguir avanzando. Esto ya es una cuestión totalmente personal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como te decía, deseo que te sirva muchísimo a la hora de seguir avanzando en esos cambios y esas metas que te proponga. Si te ha gustado mi contenido, pues te invito a que me dejes un like, un comentario, que cualquier interacción ahí me ayuda muchísimo. Oye, si todavía no lo has hecho y te apetece, pues suscribirte al canal. Yo como siempre te doy las gracias por acompañarme un día más, por verme estar al otro lado y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.